Nunca pensé que viviría lo que viví aquella tarde de octubre en el centro comercial de Sevilla. El sol se filtraba por los cristales del techo mientras caminaba junto a mi hijo Diego por los pasillos llenos de gente. Era sábado y las familias llenaban cada rincón con sus voces, risas y el sonido constante de los niños corriendo. «Mamá, por favor, no hagas esto aquí», me susurró Diego cuando me acerqué al mostrador de la tienda de electrónicos. Su novia, Lucía, estaba a su lado, observando con esa expresión incómoda que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Yo solo quería ayudar. Mi hijo, a los 35 años, seguía luchando con las deudas que había acumulado durante la pandemia. Su pequeño negocio de carpintería había quebrado, y aunque ahora trabajaba para una empresa, los ingresos no le alcanzaban para todo lo que necesitaba. Había visto cómo miraba aquel televisor durante semanas, calculando mentalmente si podría permitírselo para su nuevo apartamento. «Diego, mijo, déjame comprarte esto», le dije en voz baja, sacando mi tarjeta de crédito. «Sé que lo quieres y yo tengo los ahorros suficientes». Su rostro se tensó inmediatamente. Las mejillas se le enrojecieron y vi ese brillo en sus ojos que conocía desde que era pequeño, la mezcla de orgullo herido y frustración que siempre lo caracterizó. «No, mamá. Ya te he dicho que no necesito tu ayuda», murmuró entre dientes tratando de mantener la voz baja. Pero yo ya había entregado mi tarjeta al vendedor. «Es solo un regalo, hijo. Las madres podemos hacer regalos a sus hijos, ¿no?». Lo que pasó después aún me duele recordarlo. Diego levantó la voz y su tono cambió completamente. Ya no era mi niño tratando de ser discreto. Era un hombre adulto, furioso y avergonzado. «Te he dicho que no, mamá. No soy un niño. Deja de tratarme como si fuera tu bebé indefenso». Las personas a nuestro alrededor comenzaron a voltear. Una madre con 2 niños pequeños nos miró con curiosidad mal disimulada. Un anciano que navegaba por los teléfonos móviles se detuvo para observar la escena. Sentí cómo el calor subía por mi cuello hasta mi rostro. «Diego, por favor, cálmate», susurré, tratando de recuperar mi tarjeta del vendedor, quien la sostenía en el aire como si fuera una granada a punto de explotar. «No me voy a calmar. Estoy harto de que me trates como si no pudiera valerme por mí mismo. Siempre igual, mamá. Siempre metiéndote donde no te llaman». Lucía le puso una mano en el brazo, tratando de calmarlo, pero él se la quitó bruscamente. «¡Y tú no te metas!», le gritó a ella también. Luego me miró a mí con una intensidad que nunca había visto en sus ojos, como si fuera una extraña que lo estuviera molestando en lugar de la mujer que lo había criado sola desde los 5 años. «Vete de aquí, mamá, vete. Deja de avergonzarme delante de todo el mundo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir las miradas de al menos 20 personas clavadas en nosotros. Una adolescente incluso había sacado su teléfono y parecía estar grabando. El vendedor seguía sosteniendo mi tarjeta, claramente sin saber qué hacer. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No ahí, no delante de toda esa gente. Extendí la mano hacia el vendedor. «Disculpe, devuélvame mi tarjeta, por favor». El joven me la entregó con una expresión de pena que casi me rompe. Guardé la tarjeta en mi bolso con manos temblorosas y miré a mi hijo una última vez. «Está bien, Diego, me voy». Comencé a caminar hacia la salida del centro comercial, sintiendo cómo cada paso resonaba en el suelo de mármol. Detrás de mí, escuché a Lucía regañándolo en voz baja, pero no pude distinguir las palabras por el zumbido en mis oídos. Llegué al estacionamiento y me quedé de pie junto a mi Honda Civic azul, el mismo coche que había comprado hace 3 años con mis ahorros de toda la vida. El mismo coche en el que había llevado a Diego al hospital cuando se rompió el brazo a los 8 años. El mismo coche en el que lo había llevado a su primera cita a los 16. El mismo coche en el que habíamos venido al centro comercial esa tarde. Mientras esperaba en el estacionamiento, con las llaves en la mano, pensé en todas las veces que Diego había necesitado mi ayuda a lo largo de los años. Cuando tuvo problemas en el instituto y tuve que ir a hablar con los profesores. Cuando se quedó sin trabajo durante 2 meses
y yo le pagué el alquiler sin que él me lo pidiera. Cuando su novia anterior lo dejó y se quedó en mi casa durante 3 semanas, llorando como un niño en mi sofá. Ahora, a los 62 años, después de haber trabajado como enfermera durante 40 años, después de haber criado a un hijo yo sola, desde que su padre nos abandonó, después de haberle dado todo lo que tenía y más, mi propio hijo me había gritado que me fuera delante de un grupo de extraños. Pero había algo que Diego había olvidado en su arrebato de furia y orgullo herido. Él había venido conmigo en mi coche. Esperé en el estacionamiento durante 20 minutos. El sol de octubre empezaba a declinar, creando sombras largas entre los coches aparcados. Me senté en el capó de mi Honda, sintiendo el metal tibio contra mis piernas, y observé a las familias que salían del centro comercial con sus bolsas de compras. Niños corriendo hacia los coches mientras sus padres los seguían. Parejas jóvenes riéndose por algo que uno de ellos había dicho. Ancianos caminando despacio, tomados del brazo. Todas esas escenas normales de un sábado por la tarde me parecían ahora irreales, como si las estuviera viendo a través de un cristal empañado. Mi mente no podía dejar de repetir las palabras de Diego. «¡Vete de aquí, mamá!». Saqué mi teléfono y miré la pantalla sin realmente ver nada. Tenía 3 mensajes de mi hermana Isabel desde la mañana preguntando cómo había ido mi día. No sabía qué responderle. ¿Cómo le explicas a alguien que tu hijo, el niño que criaste sola durante 30 años, te ha humillado públicamente? En ese momento, vi a Diego y Lucía salir del centro comercial. Él caminaba con paso rápido, gesticulando mientras hablaba con ella. Lucía trataba de seguir su ritmo, cargando una bolsa pequeña en una mano y el bolso en la otra. Pude ver desde la distancia que seguían discutiendo. Se detuvieron en la entrada del estacionamiento. Diego miró a su alrededor, claramente buscando algo, o mejor dicho, buscando mi coche. Vi el momento exacto en que la realización golpeó su rostro. Él no tenía coche. Había venido conmigo. Lucía le dijo algo y señaló hacia donde yo estaba sentada. Diego siguió su mirada y nuestros ojos se encontraron a través del estacionamiento. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Entonces empezó a caminar hacia mí, más despacio ahora, con Lucía a su lado. Pude ver que su furia había disminuido, reemplazada por algo que parecía más cercano a la vergüenza. Cuando llegaron hasta mi coche, Diego se quedó de pie a un par de metros de distancia, como si no supiera qué decir. «Hola, Carmen», dijo Lucía suavemente. Siempre había sido educada conmigo, aunque nunca habíamos sido especialmente cercanas. Siento mucho lo que pasó ahí dentro. Asentí con la cabeza, pero mantuve mis ojos en Diego. Él miraba el suelo, con las manos metidas en los bolsillos de sus vaqueros. «¿Necesitas que te lleve a casa?», le pregunté, manteniendo mi voz neutral. Diego levantó la vista y por un momento vi al niño que había sido, vulnerable, confundido, arrepentido. Pero entonces su mandíbula se tensó otra vez. «Podemos llamar un taxi», murmuró. «¿Con qué dinero, Diego?», intervino Lucía, claramente exasperada. «Acabas de decir que andas corto hasta el próximo viernes». El silencio se extendió entre nosotros. Un coche pasó despacio buscando estacionamiento, y el sonido del motor llenó el vacío incómodo. Diego pateó una pequeña piedra con la punta de su zapatilla. «Está bien», dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. «¿Puedes llevarnos?». Me bajé del capó del coche y saqué las llaves. Claro. Abrí las puertas y nos subimos en silencio. Diego se sentó en el asiento del pasajero, como siempre había hecho desde que era pequeño, y Lucía se acomodó atrás. Encendí el motor y salimos del estacionamiento hacia las calles de Sevilla. Durante los primeros 10 minutos nadie habló. La radio estaba puesta en una emisora de música española, y una canción de Alejandro Sanz llenaba el silencio tenso del coche. Reconocí la melodía. Era una de las canciones que solía poner cuando Diego era adolescente, y teníamos esos viajes largos hacia la casa de mi madre en Córdoba. «Mamá», dijo Diego de repente, tan bajo
que casi no lo oí por encima de la música. No respondí. Mantuve mis ojos en la carretera, navegando por el tráfico del sábado por la tarde. Mamá, yo no quería... ¿No querías qué, Diego? Pregunté sin voltear a mirarlo. Pude sentir cómo se removía incómodo en su asiento. No quería gritarte así. No quería hacerte pasar vergüenza. Casi me río, pero no había nada divertido en esa situación. A mí. Diego, tú fuiste el que gritó que te estaba avergonzando. Ya lo sé, pero nada. Paré en un semáforo en rojo y finalmente lo miré. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando o tratando de no llorar. Diego, tengo 62 años. He trabajado toda mi vida. Te crié yo sola desde que tu padre nos dejó. Nunca te he pedido nada a cambio. Nunca te he exigido que me devuelvas ni un euro de todo lo que gasté en ti durante 30 años. El semáforo cambió a verde y continué manejando. Todo lo que he hecho ha sido porque te amo y quiero verte bien. Si quería comprarte ese televisor, era porque sé que has estado trabajando muy duro y pensé que te vendría bien tener algo bonito en tu nuevo apartamento. Mamá, ya lo sé, pero es que, ¿qué, Diego? Explícamelo. Explícame qué es tan terrible de que tu madre quiera hacerte un regalo. Lucía se aclaró la garganta desde el asiento trasero. Carmen, si me permites, creo que Diego se siente... Bueno, a veces los hombres se sienten mal cuando... No, la interrumpí más bruscamente de lo que pretendía. No, Lucía, esto es entre Diego y yo. Él puede hablar por sí mismo. Diego suspiró profundamente. Es que me siento como un fracasado, mamá. Tengo 35 años y mi madre sigue teniendo que comprarme cosas. ¿Qué clase de hombre soy? Paré el coche en el arcén de la carretera. Los otros conductores tocaron sus bocinas al pasar, pero no me importó. Me volteé completamente para mirarlo. ¿Qué clase de hombre eres? Eres el hombre que trabaja 10 horas al día en carpintería. Eres el hombre que está pagando sus deudas poco a poco, sin pedir prestado a bancos. Eres el hombre que cuida de su novia y que visita a su madre todos los domingos. Eres mi hijo, Diego. Y si eso te hace sentir como un fracasado, entonces tal vez el problema no soy yo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Mamá, es que todo el mundo nos estaba mirando y yo me sentí tan pequeño. Entonces me gritaste para sentirte más grande. Me humillaste a mí para que tú te sintieras mejor. Diego se cubrió la cara con las manos. Dios mío, mamá, lo siento muchísimo. Lo sé, hijo, pero siento no es suficiente esta vez. Arranqué el coche otra vez y conduje en silencio hasta el apartamento de Diego. Era un edificio modesto en el barrio de Triana, con balcones pequeños llenos de plantas que Lucía había insistido en comprar para hacer más acogedor el espacio. Aparqué frente al portal y apagué el motor. Gracias por traernos, dijo Lucía desde atrás, claramente tratando de aliviar la tensión. Diego no se movió del asiento del pasajero. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo y podía ver que seguía luchando con las lágrimas. Diego, bájate, le dije suavemente. Mamá, ¿podemos hablar? Subamos arriba, te hago un café y... No, hoy no. Se giró para mirarme con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesito tiempo para pensar, y tú también lo necesitas. Lucía se adelantó y salió del coche, dándose cuenta de que Diego y yo necesitábamos un momento a solas. Se quedó de pie junto a la puerta del edificio, revisando su teléfono para darnos privacidad. Mamá, por favor, déjame arreglar esto. Lo miré a los ojos, y en ese momento vi tantas cosas, al bebé que había sido, al niño nervioso en su primer día de escuela, al adolescente rebelde que llegaba tarde a casa, al joven adulto que había luchado por encontrar su camino. Pero también vi al hombre de 35 años que me había gritado delante de extraños, que había elegido humillarme en lugar de simplemente decir, no, gracias, mamá. Diego, ¿sabes cuál ha sido el día más difícil de mi vida? Negó con la cabeza. No fue cuando tu padre se fue. No fue cuando tuve que trabajar dobles turnos en el hospital para pagar tu educación.
No fue cuando me diagnosticaron la diabetes hace 5 años o cuando mi madre murió. Esperé un momento antes de continuar. Fue hoy. Hoy cuando mi hijo, el niño que cargué en brazos cuando tenía fiebre, que defendí cuando los maestros decían que era demasiado inquieto, que apoyé cuando decidió dejar la universidad para ser carpintero, me gritó que me fuera como si fuera una extraña molesta. Diego empezó a sollozar abiertamente. Mamá, yo no... Sí lo hiciste, y no puedes deshacerlo con disculpas. Saqué las llaves del contacto y las sostuve en mi mano. Necesito que entiendas algo, Diego. Yo no voy a estar aquí para siempre. Tengo 62 años. Mi madre murió a los 73. Su madre murió a los 68. No sabemos cuánto tiempo me queda, pero sé que cada año que pasa es uno menos que tendré contigo. Mamá, no digas eso. Tengo que decirlo porque es la verdad. Y si vamos a desperdiciar ese tiempo peleando porque no puedes aceptar que tu madre te ama y quiere ayudarte, entonces tal vez es mejor que pasemos menos tiempo juntos. El silencio en el coche era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Diego lloraba sin hacer ruido, con los hombros temblando. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que crezcas, Diego. Quiero que te des cuenta de que aceptar ayuda de las personas que te aman no te hace débil. Quiero que entiendas que humillar a tu madre en público para proteger tu ego no te hace más hombre. Me volteé para mirarlo directamente. Y quiero que decidas si realmente quieres que yo forme parte de tu vida, o si prefieres seguir sintiéndote avergonzado de tener una madre que te ama. Diego se limpió los ojos con el dorso de la mano. Por supuesto que quiero que formes parte de mi vida. Eres mi madre. No es suficiente, hijo. Ser tu madre no me da derecho a ser tratada mal por ti. Y el hecho de que sea tu madre no significa que tenga que aguantar cualquier cosa que me hagas. Abrí la puerta del coche. Bájate, Diego. ¿Cuándo te volveré a ver? Me quedé de pie junto al coche abierto con una mano en el techo. No lo sé. Cuando sientas que puedes tratarme con el respeto que merezco, cuando puedas mirarme sin sentirte avergonzado, cuando puedas aceptar mi amor sin convertirlo en algo de lo que avergonzarte. Diego salió del coche lentamente, como si cada movimiento le doliera. Se quedó de pie en la acera, viéndome regresar al asiento del conductor. Te amo, mamá, dijo, con la voz quebrada. Yo también te amo, Diego, pero el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto. Cerré la puerta y encendí el motor. A través del cristal, vi cómo Lucía se acercaba a él y le ponía una mano en el hombro. Diego se inclinó hacia ella y pude ver que le estaba hablando, probablemente explicándole lo que había pasado. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor cómo Diego se quedaba de pie en la acera, viendo cómo mi coche se perdía en el tráfico. Por un momento casi doy la vuelta. Casi regreso para abrazarlo y decirle que todo estaba bien, que podíamos olvidar lo que había pasado, pero no lo hice, porque había aprendido algo muy importante ese día. Amar a alguien no significa permitir que te falte al respeto. Y a mis 62 años había llegado el momento de que mi hijo aprendiera esa lección también. 3 semanas pasaron sin que Diego me llamara. 3 semanas durante las cuales mantuve mi rutina normal. Mis turnos en el hospital donde había vuelto a trabajar de medio tiempo después de la jubilación, mis caminatas matutinas por el parque de María Luisa, mis tardes de café con mi hermana Isabel, pero por las noches, cuando me sentaba en mi pequeño salón con una taza de manzanilla, no podía evitar mirar mi teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Isabel me había visitado el martes de la segunda semana. Se presentó en mi puerta con una bolsa de churros del mercado y esa expresión de preocupación que conocía desde que éramos niñas. Carmen, estás más delgada, fue lo primero que me dijo al entrar. Estoy bien, Isabel. No, no estás bien. Llevas 2 semanas sin hablar con Diego. Esto no es normal. Nos sentamos en la cocina, compartiendo los churros mientras el sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje que había comprado el año anterior. ¿Sabes que no es normal, Isabel?, le pregunté.
Que un hombre de 35 años le grite a su madre delante de extraños porque quiere comprarle un regalo. Isabel suspiró. Ay, hermana, los hombres y su orgullo. ¿Te acuerdas cuando Paco no me hablaba porque le pagué la matrícula de la universidad sin consultárselo? Esto es diferente. ¿En qué? Me quedé pensando mientras masticaba un trozo de churro. Paco tenía 18 años, Diego tiene 35. Y Paco nunca me humilló en público. Pero al final Paco entendió que lo hacías por amor. Sí, pero yo no tuve que enseñarle esa lección. La aprendió solo, porque era lo suficientemente maduro para darse cuenta de su error. Isabel me puso una mano en el brazo. Diego también va a darse cuenta, Carmen. Dale tiempo. Esa noche, después de que Isabel se fuera, me quedé despierta pensando en sus palabras. Estaba siendo demasiado dura con Diego. Debería llamarlo yo y tender el primer puente. Pero entonces recordé su cara esa tarde en el centro comercial. La furia, la vergüenza que sintió no por su comportamiento, sino por mi presencia. La facilidad con la que me gritó que me fuera, como si fuera un estorbo en su vida. No, no era demasiado dura. Era lo suficientemente fuerte como para exigir el respeto que merecía. El viernes de la tercera semana, estaba regando las plantas de mi balcón cuando sonó el timbre. Eran las 6 de la tarde y no esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, encontré a Lucía de pie en el pasillo, con una expresión nerviosa y una pequeña maceta de geranios en las manos. Hola, Carmen, ¿puedo pasar? La dejé entrar y le ofrecí café, que aceptó gratamente. Nos sentamos en el salón y durante unos minutos hablamos de cosas triviales. El tiempo, las plantas, su trabajo en la oficina de contabilidad. Finalmente, Lucía puso su taza en la mesa y me miró directamente. Carmen, vengo a hablar contigo sobre Diego. Imagino. Está muy mal. No come bien, no duerme bien, ha perdido peso. Sentí una punzada en el pecho, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y? Y creo que había aprendido la lección. ¿Tú crees? Lucía asintió. Estos días ha estado hablando mucho sobre ti, sobre todas las cosas que hiciste por él cuando era pequeño, sobre cómo trabajabas dobles turnos para pagarle las clases de guitarra que quería, sobre cómo lo defendiste cuando tuvo problemas en el instituto. Guardé silencio, escuchando. Me ha contado cosas que nunca me había dicho antes, como cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía, y tú te quedaste despierta 3 noches seguidas cuidándolo, o cuando quería ir a la excursión de fin de curso, y no tenían dinero, pero tú vendiste tu anillo de bodas para pagársela. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos, pero no las dejé caer. Diego sabe que se portó mal, Carmen. Sabe que te faltó al respeto, y sabe que no merece que lo perdones fácilmente. Entonces, ¿por qué no ha venido él a decírmelo? Lucía suspiró. Porque tiene miedo. Tiene miedo de que no lo perdones. Tiene miedo de que ya hayas decidido que no quieres volver a verlo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí, podía ver la calle donde Diego había aprendido a andar en bicicleta. Podía ver el parque donde lo llevaba a jugar cuando salía del colegio. Podía ver el autobús que tomábamos juntos para ir al centro cuando era pequeño y quería comprar tebeos. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Tú crees que Diego realmente entiende lo que hizo mal? ¿O solo se siente mal porque tiene consecuencias? Lucía se quedó pensando un momento. Creo que las dos cosas. Pero Carmen, a veces necesitamos sentir las consecuencias para entender realmente el daño que hemos causado. Tenía razón. Y en el fondo de mi corazón yo lo sabía. Dile a Diego que puede venir a verme el domingo por la tarde, pero que venga solo. Tú y yo podemos hablar otro día. Lucía sonrió por primera vez desde que había llegado. Se lo diré. Después de que se fuera, me quedé de pie en el salón, mirando la maceta de geranios que había traído. Eran rosas, del mismo color que las flores que Diego me regalaba cuando era pequeño y había hecho alguna travesura. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. A las 4 en punto sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, Diego estaba ahí, con una bolsa de papel en las manos
y una expresión que no había visto en su cara desde que era niño. Humildad genuina. «Hola, mamá». «Hola, Diego. Te traje magdalenas, de esa panadería que te gusta, cerca del hospital». Asentí y lo dejé pasar. Se sentó en el mismo sofá donde había llorado cuando su primera novia lo dejó, donde había estudiado para los exámenes de la universidad, donde habíamos visto películas juntos durante tantas noches. «Mamá», empezó con la voz temblorosa, «he estado pensando mucho en lo que pasó, en lo que te dije, en cómo te traté». Lo miré sin decir nada, y me he dado cuenta de que he sido un idiota, no solo ese día, sino durante mucho tiempo. ¿En qué sentido? Diego se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Me he dado cuenta de que he estado tan preocupado por demostrar que soy un hombre independiente que he convertido tu amor en algo de lo que avergonzarme. Y eso está mal, mamá. Está muy mal. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas otra vez. Tú me criaste sola. Trabajaste turnos dobles para darme todo lo que necesitaba. Nunca me hiciste sentir como si fuera una carga. Nunca me hiciste sentir como si me faltara algo por no tener padre. ¿Y yo? Yo te pagué gritándote delante de extraños porque quería comprarme algo bonito. Me acerqué al sofá y me senté a su lado. Diego, no se trata solo de ese día. Se trata de cómo me has hecho sentir durante meses, como si fuera una molestia, como si mi amor fuera algo embarazoso. Lo sé, mamá, y no tienes idea de cuánto lo siento. ¿Y qué va a cambiar? Diego me miró a los ojos. Yo voy a cambiar. Voy a dejar de sentirme avergonzado de tener una madre que me ama. Voy a dejar de convertir tu generosidad en algo negativo. Y nunca, nunca más te voy a faltar al respeto en público o en privado. Me quedé en silencio durante un largo rato, sintiendo como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado alrededor de nosotros, en este pequeño salón que había sido testigo de tantos momentos importantes de nuestras vidas. Estudié cada línea de su cara con la atención meticulosa de una madre que conoce cada gesto, cada microexpresión, cada tic nervioso de su hijo desde que era un bebé diminuto en mis brazos. Sus ojos, esos ojos oscuros y profundos que había heredado de su padre, estaban enrojecidos por las lágrimas que había derramado y por las que aún luchaba por contener. Había ojeras pronunciadas bajo ellos, evidencia silenciosa de las noches de insomnio que había pasado durante estas 3 semanas de separación tortuosa. Vi sinceridad ahí, grabada profundamente en las arrugas de preocupación y angustia que se habían formado alrededor de sus ojos durante este periodo de reflexión forzada. Eran líneas que no estaban ahí 3 semanas atrás, marcas que el dolor y el arrepentimiento habían dejado en su rostro como cicatrices invisibles, pero reales. Vi arrepentimiento genuino y profundo brillando en sus pupilas, un dolor auténtico que no podía fingirse, una vulnerabilidad que raramente mostraba desde que se había convertido en adulto y había decidido que mostrar emociones era señal de debilidad. Pero sobre todo, por encima de todo lo demás, vi a mi hijo, no al hombre orgulloso, obstinado y testarudo que me había gritado delante de toda esa gente en el centro comercial, como si fuera una extraña que lo estaba molestando, sino al niño vulnerable, sensible y cariñoso que había criado con tanto amor incondicional, tanta paciencia infinita y tanto sacrificio silencioso durante todos estos años de ser madre soltera. Vi al pequeño Diego, que solía esconderse detrás de mis piernas cuando era tímido, que lloraba cuando veía películas tristes, que me traía flores del jardín de la vecina cuando pensaba que estaba triste. El silencio se extendió entre nosotros como un puente frágil, pero necesario, cargado de años de historia compartida, de momentos felices y difíciles, de una relación que había sido el centro de mi universo desde el momento en que supe que estaba embarazada. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre, el murmullo distante del tráfico en la calle, los latidos acelerados de mi propio corazón que parecían resonar en mis oídos. «Está bien, Diego», le dije finalmente.
Mi voz apenas un susurro ronco cargado de años de amor incondicional, de noches desveladas cuidándolo cuando estaba enfermo, de preocupaciones constantes por su bienestar y su felicidad. ¿Está bien?, repitió él con incredulidad total, su voz quebrándose ligeramente con una mezcla compleja de sorpresa, esperanza desesperada y alivio apenas contenido. Sus manos, esas manos fuertes y callosas de carpintero que trabajaba con la madera desde los 16 años, temblaron imperceptiblemente sobre sus rodillas. Pude ver cómo sus nudillos se pusieron blancos por la tensión de apretar los puños inconscientemente, un gesto nervioso que había heredado de mí. «Te perdono, hijo mío», continué, sintiendo cómo las palabras salían de lo más profundo de mi alma, desde ese lugar maternal que había existido en mí desde antes de que él naciera, pero con una condición importante: la que sea, mamá. «Lo que tú digas», respondió inmediatamente, inclinándose hacia adelante en el sofá como si quisiera acortar la distancia física y emocional que había existido entre nosotros durante estas 3 semanas que habían parecido 3 años. Su voz tenía esa urgencia desesperada de alguien que ha estado a punto de perder algo invaluable e irreemplazable, algo que había dado por sentado hasta que estuvo en peligro real de desaparecer para siempre. «Cualquier cosa que me pidas la haré, te lo juro. La próxima vez que quiera comprarte algo o ayudarte con algo o simplemente mostrarte mi amor de manera material», expliqué pausadamente, eligiendo cada palabra con el cuidado de alguien que sabe que este momento definirá el futuro de nuestra relación, «puedes decir que no. Tienes todo el derecho del mundo a rechazar mi ayuda. Puedes explicarme con calma y paciencia por qué prefieres hacerlo solo, por qué tu independencia es importante para ti. Puedes mantener tu orgullo de hombre adulto y tu necesidad de demostrar que eres capaz de valerte por ti mismo. Eso lo entiendo y lo respeto completamente». Hice una pausa, viendo cómo él procesaba mis palabras con la concentración intensa de alguien que está tratando de memorizar algo vital para su supervivencia emocional. «Pero», continué, mi voz volviéndose más firme pero sin perder la calidez maternal, «me vas a hablar con respeto. Me vas a tratar con la misma cortesía, consideración y cariño con que hablas con cualquier otra persona que amas y valoras en este mundo. Me vas a hablar como le hablas a Lucía cuando está teniendo un mal día, como le hablabas a tu padre cuando estaba vivo, como le hablas a tus amigos cuando necesitan algo de ti». Diego asintió vigorosamente, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente, mientras absorbía completamente el significado de mis palabras. «Sí, mamá, te lo prometo con todo mi corazón. Te lo juro por la memoria sagrada de papá, por todo lo que significas para mí. Nunca más te voy a faltar al respeto. Nunca más voy a olvidar que eres la persona que me dio la vida, que me crió, que sacrificó todo por mí». Su voz se quebró completamente en las últimas palabras, y pude ver años de emociones reprimidas, de orgullo masculino mal entendido, de vergüenza por necesitar a su madre, todo saliendo a la superficie de una vez. Lo abracé entonces, sin poder contenerme ni un segundo más, sintiendo cómo sus brazos fuertes y callosos, esas manos que olían perpetuamente a madera de pino, a barniz, a las herramientas de su oficio, me rodearon con la misma ternura protectora y desesperada de cuando era pequeño y corría a mi cama en mitad de la noche, después de tener pesadillas sobre monstruos imaginarios. Su cuerpo había crecido enormemente desde entonces, se había vuelto alto y ancho, con músculos definidos por años de trabajo físico, pero en ese momento sagrado volvió a ser mi niño pequeño, mi bebé, mi razón de existir. Podía sentir cómo temblaba ligeramente en mis brazos, como si toda la tensión acumulada durante estas semanas estuviera finalmente encontrando una salida. Olía exactamente como siempre, a la colonia fresca y masculina que siempre se ponía cuidadosamente antes de salir de casa, mezclada con el aroma familiar y reconfortante a madera de pino y barniz de su trabajo, un perfume único que había llegado a asociar completamente con él,
con mi hijo, con la seguridad y el amor. Te amo, Diego. Te amo más que a mi propia vida, le susurré contra su hombro, sintiendo cómo sus músculos se relajaban gradualmente bajo mi abrazo maternal. Siempre te voy a amar. Desde el momento exacto en que supe que venías en camino y mi mundo cambió para siempre, hasta el último aliento que dé en esta tierra, eres mi hijo, mi mayor logro, mi orgullo más grande. Hice una pausa, respirando profundamente para encontrar la fuerza para las palabras que necesitaba decir. Las palabras que habían sido tan difíciles de articular, pero que eran esenciales para nuestro futuro. Pero también me amo a mí misma lo suficiente, continué, mi voz volviéndose más firme, como para no permitir que nadie en este mundo, ni siquiera tú, que eres literalmente lo más importante y sagrado en mi existencia, me trate mal, me grite, me falte al respeto o me haga sentir pequeña e insignificante. Lo entiendo completamente, mamá. Lo entiendo con cada fibra de mi ser, murmuró él contra mi cabello, su voz espesa con lágrimas que finalmente había dejado de tratar de contener. Y te amo también. Te amo más de lo que las palabras en cualquier idioma podrían expresar. Te amo por todo lo que hiciste por mí, por todo lo que sacrificaste, por todas las veces que pusiste mis necesidades antes que las tuyas propias. Nos quedamos abrazados durante lo que pareció una eternidad, balanceándonos ligeramente como si fuéramos una sola persona, como si estuviéramos tratando de recuperar físicamente todo el tiempo perdido durante estas 3 semanas de separación dolorosa. El sol dorado de la tarde se filtraba suavemente por las ventanas de mi pequeño apartamento. Esas ventanas que había decorado con cortinas que había cosido yo misma años atrás, creando patrones hermosos de luz y sombra que bailaban sobre las paredes que había pintado con tanto cariño y esperanza cuando me mudé aquí después del divorcio. La luz del sol iluminaba las fotografías enmarcadas que cubrían cada superficie disponible. Diego de bebé, Diego dando sus primeros pasos, Diego en su primer día de escuela con esa sonrisa desdentada que me derretía el corazón, Diego graduándose, Diego con su primer trabajo, Diego con Lucía. Toda una vida de momentos capturados, de amor documentado, de una relación que había sido el eje central de mi existencia. Y por primera vez en 3 semanas largas, interminables y tortuosas, sentí que mi hijo había vuelto verdaderamente a casa, no solo físicamente caminando por mi puerta, sino emocionalmente también, volviendo a ser el hombre cariñoso y respetuoso que había criado con tanto esfuerzo y dedicación. Cuando finalmente nos separamos, ambos necesitando aire y espacio para procesar la intensidad emocional del momento, Diego se limpió los ojos con el dorso de la mano, tratando de recuperar su compostura masculina, pero sin avergonzarse ya de mostrar vulnerabilidad frente a su madre. Sonrió entonces con esa sonrisa tímida y un poco avergonzada que tenía cuando era pequeño, y sabía que había hecho algo malo, pero que ya estaba perdonado. Esa sonrisa que había sido capaz de derretir mi corazón y hacerme olvidar cualquier travesura en cuestión de segundos. Era la misma sonrisa que ponía cuando rompía algo por accidente, cuando llegaba tarde a casa, cuando se olvidaba de hacer sus tareas. Una sonrisa que decía, sé que la regué, pero me amas de todas formas, ¿verdad? Y la respuesta siempre había sido sí. Siempre la amaría, sin importar qué. Mamá, ¿puedo preguntarte algo importante?, dijo después de varios minutos de silencio contemplativo, su voz aún un poco ronca por la intensidad emocional que acabábamos de compartir. Claro, hijo mío. Pregúntame lo que quieras. Sabes que siempre puedes hablar conmigo de cualquier cosa. ¿Cómo supiste que tenías que hacer esto? ¿Cómo supiste que no debías perdonarme inmediatamente, como siempre habías hecho antes en situaciones similares? ¿Cómo encontraste la fuerza interior y la determinación para mantenerte firme cuando seguramente te dolía tanto como a mí, o incluso más? Su pregunta me tomó por sorpresa por su profundidad y madurez. Me quedé pensando durante varios minutos, mirando por la ventana, hacia la calle donde la vida continuaba su curso normal, donde las personas caminaban sin saber del pequeño milagro de reconciliación
qué estaba ocurriendo en mi apartamento. Porque a los 62 años comencé lentamente, buscando las palabras correctas para explicar algo que había sido tan difícil y doloroso para mí. Después de vivir tanto, de experimentar tanto dolor y tanta alegría, de cometer tantos errores y aprender de ellos, he llegado a entender que el amor verdadero, el amor real, profundo y duradero, a veces requiere límites claros y firmes, incluso cuando establecer esos límites nos cause dolor a nosotros mismos. Diego me escuchaba con la atención total de alguien que finalmente está listo para recibir lecciones importantes sobre la vida, sobre las relaciones humanas más profundas y significativas. He aprendido que permitir que las personas que amamos nos falten al respeto, nos griten, nos traten mal, no las ayuda a crecer como seres humanos, continué, sintiendo la verdad de estas palabras en cada célula de mi cuerpo. No las convierte en mejores personas. De hecho, les hace daño a largo plazo porque les enseña que pueden salirse con la suya tratando mal a quienes los aman incondicionalmente. Es como criar a un niño, murmuró Diego, comenzando a entender. Si nunca les pones límites, nunca aprenden a respetar a otros. Exactamente, confirmé, orgullosa de ver que finalmente estaba comprendiendo. ¿Y tú? Sin importar que tengas 35 años, sigues siendo mi hijo. Y como tu madre, mi trabajo no terminó cuando cumpliste 18 años. Mi trabajo es ayudarte a ser el mejor hombre que puedes ser, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles y dolorosas. Diego asintió lentamente, procesando mis palabras con la seriedad de alguien que finalmente está comenzando a entender verdades fundamentales sobre la vida, sobre el amor, sobre las relaciones familiares profundas. Lucía me dijo algo muy parecido cuando finalmente reuní el valor para contarle exactamente lo que había pasado ese día en el centro comercial, admitió, bajando la mirada hacia sus manos que descansaban en sus rodillas. Le conté todo. Cómo me habías ofrecido comprarme la camisa, cómo me había sentido avergonzado y humillado, cómo te había gritado delante de toda esa gente, cómo te habías ido en tu propio coche dejándome ahí parado como un idiota. Hizo una pausa, recordando claramente esa conversación con su novia. ¿Y qué te dijo? Pregunté con curiosidad genuina, sintiendo gratitud hacia esa joven que obviamente había ayudado a mi hijo a ganar perspectiva sobre la situación. Al principio se quedó callada durante mucho tiempo, solo mirándome como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, continuó Diego. Luego me dijo algo que me dolió mucho, pero que necesitaba escuchar desesperadamente. Me dijo que si realmente me amabas, que si yo era realmente importante para ti, no ibas a permitir que me comportara como un niño malcriado y caprichoso de 35 años. Lucía es una mujer muy inteligente y perspicaz, comenté, sintiendo una oleada profunda de gratitud hacia la novia de mi hijo por ayudarlo a ver la situación con tanta claridad y sabiduría. Sí, lo es. Mucho más inteligente que yo, aparentemente, dijo con una sonrisa amarga. Y también me dijo algo que me aterró hasta lo más profundo de mi alma. Me dijo que si perdía a mi madre, a la única persona que me había amado incondicionalmente toda mi vida, por mi orgullo estúpido e infantil, nunca me lo perdonaría a mí mismo, que viviría con esa culpa y ese arrepentimiento aplastante por el resto de mi vida, sin importar cuántos años viviera. Me cae muy bien esa chica, dije sinceramente, sonriendo al pensar en la joven que había capturado el corazón de mi hijo y que claramente tenía la sabiduría emocional que él había estado necesitando. A mí también. Más de lo que pensé que podría llegar a amar a alguien que no fueras tú, admitió él con una sonrisa suave y vulnerable. Ella fue quien finalmente me convenció de venir aquí hoy. Ella fue quien me ayudó a escribir lo que quería decirte, quien me ayudó a entender que tenía que tragármelo mi orgullo y venir a pedirte perdón. Se levantó del sofá entonces, caminando hacia la ventana con pasos inciertos, como si necesitara movimiento físico para procesar todas las emociones que estaba experimentando. Mamá, ¿puedo empezar a venir los domingos otra vez? Como antes, cuando solíamos pasar toda la tarde juntos cocinando esa paella que tanto me gusta,
hablando de todo y de nada, viendo esas películas viejas que tanto te gustan. Mi corazón se llenó de una alegría tan intensa que pensé que podría explotar. Me encantaría, Diego. No tienes idea de cuánto he extrañado nuestros domingos. La casa se sentía tan vacía, tan silenciosa sin ti. Y la próxima vez que quieras invitarme a algo, o comprarme algo, o ayudarme de cualquier manera, prometió solemnemente, volteándose para mirarme directamente a los ojos. Voy a detenerme y pensarlo cuidadosamente antes de responder. No voy a reaccionar automáticamente con enojo o vergüenza, como si fuera algo malo o humillante. Voy a recordar siempre que cualquier cosa que me ofrezcas viene del amor más puro, no de la falta de confianza en mis capacidades como hombre adulto. Eso me parece absolutamente perfecto, hijo mío. Diego caminó entonces hacia la ventana que daba a la calle, esa ventana desde la cual había visto partir tantas veces a lo largo de los años, y se quedó ahí mirando pensativamente hacia abajo, hacia el mundo que continuaba moviéndose a pesar de nuestro pequeño drama personal de reconciliación y perdón. ¿Sabes qué es lo más extraño, aterrador y revelador de todo esto?, preguntó después de varios minutos de silencio contemplativo. ¿Qué, mi amor?, respondí, observando su perfil familiar, recortado contra la luz dorada de la tarde que se filtraba por la ventana. Que durante estas 3 semanas absolutamente horribles e interminables, mientras vivía con la posibilidad real de que tal vez nunca podría arreglar las cosas contigo, me di cuenta de algo que me cambió completamente la perspectiva sobre mi vida, confesó con voz quebrada y llena de emoción auténtica. ¿Qué te diste cuenta?, pregunté suavemente, preparándome para escuchar algo importante. Me di cuenta de que no saber si iba a volver a verte, no saber si podría arreglar las cosas contigo, no saber si me perdonarías alguna vez, me daba más miedo que cualquier otra cosa que haya experimentado en toda mi vida, continuó, su voz temblando con la intensidad de la confesión. Más miedo que cuando perdí el trabajo en la constructora y no sabía cómo iba a pagar el alquiler del apartamento. Más miedo que cuando papá se fue cuando yo tenía 15 años y pensé que mi mundo se había acabado para siempre. Más miedo que cuando me dijeron que mi negocio de carpintería había quebrado y que había perdido todos mis ahorros y tendría que empezar desde cero. Se volteó para mirarme, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas pero completamente visibles. Me di cuenta de que tú eres literalmente lo más importante en mi vida, mamá. Que eres mi ancla emocional, mi punto de referencia moral, mi definición misma de hogar y seguridad, y que había estado tratando terrible e injustamente a lo más importante y valioso en mi existencia. Las lágrimas volvieron a mis ojos con una fuerza renovada, pero esta vez las dejé caer libremente por mis mejillas, sin tratar de ocultarlas, limpiarlas o avergonzarme de ellas. Eran lágrimas de alivio profundo, de alegría indescriptible, de amor maternal incondicional, finalmente correspondido y valorado apropiadamente. Y yo me di cuenta de algo igualmente importante y transformador durante estas semanas de reflexión forzada, le dije, mi voz temblando con la intensidad de mis propias emociones. Me di cuenta de que criar un hijo, ser madre, no termina nunca. No termina cuando cumplen 18 años y se van de la casa. No termina cuando se casan, o encuentran trabajo, o se independizan económicamente. A veces incluso a los 35 años, todavía necesitan que su madre les enseñe cosas fundamentales sobre la vida, sobre el respeto, sobre la gratitud, sobre cómo tratar a las personas que los aman sin condiciones. Diego se rió entonces, pero era una risa suave, llena de alivio genuino y profundo. El tipo de risa liberadora que solo viene después de que una gran tensión emocional ha sido finalmente resuelta y liberada. ¿Crees que algún día voy a ser lo suficientemente mayor y sabio como para que dejes de tener que enseñarme cosas importantes sobre la vida, sobre ser una buena persona?, preguntó con una sonrisa que mezclaba humor y humildad genuina. Espero sinceramente que no, hijo mío. Honestamente espero que nunca llegue ese día, respondí con una sonrisa maternal llena de amor.
porque el día que dejemos de aprender el uno del otro, el día que dejemos de crecer juntos como personas, será el día que nuestra relación se vuelva estática y muera. Y yo quiero que sigamos creciendo juntos hasta el día que me muera. Esa tarde dorada y perfecta, pasamos horas y horas hablando sin parar, recuperando ávidamente todo el tiempo perdido, reconstruyendo cuidadosamente los puentes emocionales que habían sido dañados durante nuestra separación forzada. Diego me contó con lujo de detalles sobre su trabajo actual, sobre los muebles hermosos y elaborados que estaba creando a mano con tanto cuidado y dedicación para una familia joven de Cádiz que acababa de comprar su primera casa y quería llenarla de piezas únicas y especiales. Me describió cada mesa, cada silla, cada estante que estaba tallando, puliendo y barnizando con el orgullo de un artesano verdadero. Me habló sobre la madera que había elegido, sobre las técnicas que estaba usando, sobre la satisfacción profunda que sentía al crear algo hermoso y duradero con sus propias manos. También me habló extensamente sobre los planes emocionantes e ilusionantes que tenía con Lucía para tal vez mudarse juntos pronto, para dar el siguiente paso en su relación, para construir juntos algo sólido y duradero. Podía ver en sus ojos el amor genuino que sentía por esa joven, la esperanza que tenía puesta en ese futuro compartido. Yo, por mi parte, le conté sobre mis pacientes favoritos en el hospital donde trabajaba como enfermera desde hacía más de 20 años, sobre las historias conmovedoras y a veces divertidas que había vivido durante estas 3 semanas que habían estado separados. Le hablé sobre doña Carmen, la señora de 80 años que me contaba chistes para hacerme reír durante los turnos difíciles, sobre el joven accidentado que finalmente había podido caminar otra vez, sobre los pequeños milagros diarios que hacían que mi trabajo valiera la pena. Le mostré el nuevo libro de García Márquez que estaba leyendo y que me tenía completamente absorta y fascinada, leyéndole algunos pasajes particularmente hermosos que había subrayado. Caminamos juntos al balcón para que pudiera ver las plantas que habían florecido espectacularmente durante su ausencia, como si hubieran querido compensar la tristeza y el vacío de la casa con su belleza exuberante y sus colores vibrantes. Era como si estuviéramos redescubriéndonos el uno al otro después de un largo viaje a tierras desconocidas, como si estuviéramos volviendo a aprender a ser madre e hijo después de haber estado perdidos en un laberinto de orgullo herido y malentendidos dolorosos. Como si las 3 semanas de silencio devastador hubieran funcionado como una especie de limpieza emocional profunda, eliminando las pequeñas tensiones acumuladas, los resentimientos menores, las irritaciones cotidianas que a veces nublan las relaciones más importantes, permitiéndonos finalmente ver con perfecta claridad cristalina lo que realmente importaba en nuestras vidas. Hablamos sobre recuerdos de su infancia que no habíamos mencionado en años, sobre momentos divertidos y tiernos que habían quedado guardados en algún rincón de nuestras memorias. Diego recordó la vez que había tratado de cocinar para sorprenderme en el Día de la Madre, cuando tenía 8 años, y había terminado quemando las tostadas y llenando la cocina de humo. Yo recordé sus primeros intentos de carpintería en el garaje, cuando tenía 14 años, y había decidido que quería construir una casa para pájaros que terminó pareciéndose más a una escultura abstracta moderna. Reímos juntos por primera vez en semanas, esa risa fácil e íntima que solo compartíamos nosotros dos, esa complicidad especial entre madre e hijo que había sido una de las cosas que más había extrañado durante nuestra separación. Cuando el sol comenzó a ponerse y las luces de la calle empezaron a encenderse una por una como pequeñas estrellas terrestres, creando esa atmósfera mágica del atardecer que siempre había amado, Diego se preparó lentamente para irse. Se levantó del sofá con movimientos lentos y algo renuentes, como si no quisiera que este momento perfecto de reconciliación y reconexión terminara nunca. Mamá, hay una cosa más que quiero decirte, algo que he estado pensando y sintiendo durante semanas, pero que no había tenido el valor de articular hasta ahora, dijo,
deteniéndose en el centro del salón, sus manos jugando nerviosamente con las llaves de su apartamento. Dime, hijo mío, sabes que puedes decirme cualquier cosa. Quiero que sepas que estoy inmensa e infinitamente orgulloso de ti, comenzó, su voz cargada de una sinceridad tan profunda que me llegó directamente al corazón. Estoy orgulloso de tener una madre que trabajó tan duramente, que se sacrificó tanto, que renunció a tantas cosas para criarme sola después de que papá decidiera que no quería la responsabilidad de ser padre y esposo. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para expresar sentimientos que claramente había estado guardando durante mucho tiempo. Estoy orgulloso de tener una madre que nunca me hizo sentir que era una carga, que siempre me hizo sentir amado y valorado sin importar las circunstancias económicas o los problemas que pudiéramos tener, continuó, las lágrimas comenzando a formarse nuevamente en sus ojos. Estoy orgulloso de tener una madre que me ama lo suficiente como para querer comprarme cosas bonitas cuando puede permitírselo, que quiere ayudarme cuando ve que estoy luchando, que se preocupa por mi bienestar y mi felicidad incluso cuando ya soy un adulto independiente. Diego, comencé, pero él levantó una mano gentilmente para indicar que no había terminado. Y estoy especialmente orgulloso, dijo con voz firme y clara, de tener una madre que me ama lo suficiente como para no permitir que la trate mal. Una madre que tuvo el valor, la fuerza y la sabiduría de enseñarme esta lección tan importante sobre el respeto, la dignidad y la gratitud, incluso cuando hacerlo le causó tanto dolor como a mí. Mi corazón se llenó de una calidez tan radiante e intensa que pensé que podría desmayarme de la pura felicidad. Era como si todas las dudas que había tenido durante estas semanas, todas las preguntas sobre si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si debería haber cedido antes, se desvanecieran completamente en ese momento. Y yo estoy inmensa e infinitamente orgullosa de ti, Diego, respondí, levantándome lentamente del sofá para acercarme a él, sintiendo como si caminara sobre nubes. No porque seas perfecto, porque ninguno de nosotros lo es, y la perfección no es lo que hace valiosa a una persona, sino porque eres capaz de reconocer tus errores con humildad genuina, de pedir perdón cuando es necesario sin que tu orgullo masculino te lo impida, y de cambiar y crecer como ser humano sin importar tu edad. Me detuve frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Eso te convierte exactamente en el hombre bueno, noble y decente que siempre supe que podías llegar a ser, incluso cuando eras un niño pequeño, que a veces se portaba mal pero que siempre tenía un corazón bondadoso, continué, tocando suavemente su mejilla con la palma de mi mano. Eso es lo que realmente importa en la vida. No nunca cometer errores, sino aprender de ellos y ser mejor persona después. Nos abrazamos una vez más en la puerta, bajo la luz suave y acogedora del pasillo que había iluminado tantas despedidas y bienvenidas a lo largo de los años. Esta vez, el abrazo se sintió completamente diferente a todos los anteriores. Se sintió como una promesa sagrada e inquebrantable, la promesa de respeto mutuo y duradero, de amor maduro y consciente, de una relación renovada y mejorada entre dos adultos que se valoran, se respetan y se aman profunda e incondicionalmente el uno al otro. Era un abrazo que contenía años de historia, pero también la promesa de un futuro mejor. Un abrazo que decía, nunca más vamos a permitir que el orgullo o los malentendidos nos separen así.